Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo ya 28 de enero. Son las 8 de la noche con 30 minutos y vamos a hacer todo lo posible con mis distinguidísimos invitados esta noche para que usted no solo nos haya aguantado y nos espere hasta las 8:30, sino que todavía permanezca en sintonía de TSI de 30:30 hasta las 10 de la noche que dura el programa. Tendremos un programa muy variado, muy controversial al mismo tiempo, con temas muy de actualidad y muy sensibles también. Les recuerdo, hoy es domingo 28 de enero. ¿Por qué insisto 28 de enero? Porque vamos a cumplir 28 años en 3030 el próximo 18 de febrero. Así como lo oye ya, 28 años, 3030, el 18 de febrero. Así que para nosotros es una fecha muy significativa, muy importante y sobre todo de agradecimiento con Dios, con los propietarios de esta empresa y sobre todo con ustedes, amables televidentes, y nuestros invitados que durante 28 años han hecho posible que este sea el programa de entrevistas y debates número 1 en Honduras. Bueno, qué mejor entonces que presentarles a nuestros invitados esta noche aquí, de izquierda a derecha en sus pantallas. Don Edgardo Rodríguez, politólogo, gracias por estar aquí, don Edgardo. Gracias, buenas noches. Saludo al pueblo hondureño. Gracias por estar aquí también al señor Gerardo Torres, es el señor vicecanciller de la República. Señor vicecanciller, buenas noches. Buenas noches, Edgardo, gracias por la invitación. Saludos a toda la gente que nos mira a través de este programa 3030. Gracias. Don Pedro Barquero, miembro del Partido Salvador de Honduras y miembro también del bloque de Oposición Ciudadana, BOC. Gracias, don Pedro, por estar aquí. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Un gusto de estar aquí con los amigos del panel y un gusto de saludar también al pueblo hondureño a través de este programa tan visto y tan querido. Don Cristian Duarte es el señor viceministro del Servicio de Administración de Renta SAR. Gracias, don Cristian Duarte, por estar aquí, señor viceministro. Muchas gracias, Edgardo. Buenas noches a todos y todas. Fíjese que no los vuelvo a invitar a los cuatro. ¿Por qué? Porque ninguno felicitó anticipadamente el programa. Me imaginé. Felices 28 años. El 18 es la El 18, el 18 vamos a volver. Vaya, pues. Espero el 18. Ahí vas a ver los tweets. Vaya, pues vamos a ver, es cierto. Voy a estar pendiente de eso. Muy bien. Nuestra agenda esta noche para compartir con ustedes, amables televidentes. La agenda de 3030, hoy 28 de enero. Las defensas piden juicios separados para Juan Orlando Hernández, para Juan Carlos el Tigre Bonilla y para Mauricio Hernández Pineda. La defensa de Juan Orlando, la defensa de Juan Carlos Bonilla y la defensa de Mauricio Hernández dicen: queremos juicios separados. Además de eso, la defensa del expresidente Hernández pide retrasar el inicio del juicio previsto para el lunes 12 de febrero, pide retrasarlo entre 90 y 180 días. La gran pregunta es, ¿qué decidirá el juez Kevin Castell ante estas dos peticiones? Y también esta noche, ¿qué impacto tuvo la celebración de los 2 años de gobierno que se realizó aquí en la capital ayer sábado, 27 de enero? La presidenta Xiomara Castro dijo, entre otras cosas en su discurso, hay una verdadera reducción de la pobreza. También dijo la presidenta, vamos por el camino correcto contra la corrupción. Y además, debemos garantizar elecciones libres y transparentes. Y ahí hay un asterisco rojo porque hay otras declaraciones que mencionó la presidenta. En el marco de esa frase, debemos garantizar elecciones libres y transparentes, que vamos a detallar más adelante aquí en 3030. Y además, como parte del evento, se hizo una condecoración al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sobre eso, versa esta noche nuestro programa 3030. Gracias por estar con nosotros. Bueno, el primer tema ya lo vieron ustedes, es el caso del juicio contra estos tres hondureños, el expresidente Hernández, el exdirector de la policía y el expolicía Mauricio Hernández. Don Oscar Estrada. Oscar Estrada es periodista, es escritor y analista. Gracias por acompañarnos en el análisis de este tema. Oscar, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Saludos a tu elegante panel ahí este día en el 30 a 30. Oscar, primero, ¿por qué las tres defensas, la defensa de Juan Orlando, la defensa del Tigre Bonilla y la defensa de Mauricio Hernández, están pidiendo juicios separados? Primero hay que recordarle a la teleaudiencia por qué los juicios están juntos. No, la razón por la cual están juntos es porque la Fiscalía y la Corte decidieron juntarlos para una cuestión de economía procesal. Ambos
las tres causas se derivan de un mismo juicio, del rojo, y ese juicio tiene los mismos testigos, y el juez junto con el fiscal decidieron que para ahorrar recursos y para ahorrar tiempo era necesario juntarlos porque además son parte de una misma conspiración. Esa es la lógica. ¿Qué es lo que sucede entonces? Es que hasta ahora que comienzan a entregarse las pruebas, se conoce por parte de la defensa de Juan Carlos Bonilla, del general El Tigre Bonilla, que él piensa subir al estrado, ¿no?, en calidad de testigo. Es importante aclararlo porque él no está cooperando con la fiscalía. Él sube al estrado como testigo de su propia causa, un derecho que tiene todo procesado, no todos lo usan, pero siempre lo tienen, para poder testificar. Y dentro de lo que piensa testificar, él piensa hablar sobre las mafias de la policía y su combate a las mafias de la policía durante el tiempo que él fue jefe de policía en Copán y jefe de la Policía Nacional. Eso es lo que él piensa decir. Ha dado ya en algunos otros espacios, conocemos algunos nombres de personalidades, de políticos y de oficiales de policía que él piensa mencionar, y la defensa, originalmente la defensa de Mauricio Hernández Pineda, reclamó que eso iba a indicar al jurado que su cliente, Mauricio Pineda, es culpable por las imputaciones, y lo han calificado, incluyendo también la defensa de Juan Orlando Hernández, como un segundo fiscal que estaría procesando a los otros dos imputados sin los requisitos que tiene la fiscalía legalmente, porque está en otras condiciones, y que lo pondría en desventaja porque crearía un ambiente en el cual cada defensa tendría que estarse defendiendo mutuamente entre ellos y también con la fiscalía. O sea que ellos, en el caso de Mauricio Hernández y del expresidente Juan Orlando Hernández, dice el Tigre Bonilla, cuando se suba a dar testimonio en defensa propia, obviamente en defensa de él, de su gestión, del Tigre Bonilla, me va a mencionar a mí, va a mencionar a Mauricio Hernández, va a mencionar al presidente Hernández y a quién sabe quién más. Así es, ¿no? Y se supone que muchas personas más, en las distintas entrevistas que él dio antes de ser extraditado, él hablaba de algunos nombres de oficiales de policía y ministros de seguridad, tanto del gobierno de Juan Orlando Hernández como de Porfirio Lobo Sosa, que es el periodo en el cual él fue jefe de la policía. Y entonces el expresidente Hernández y Mauricio Hernández dicen: nos vamos a tener que defender de todo lo que nos dice la Fiscalía de Estados Unidos y de lo que nos está acusando el Tigre Bonilla. Así es, ¿no? Entonces consideran que eso sería ponerse en desventaja. La Fiscalía ha dicho de que no son juicios antagónicos, que es el calificativo que están queriendo nombrar. Ha nombrado algunos antecedentes legales de otros casos en Estados Unidos, en lo cual los testigos, los coacusados han terminado acusando mutuamente, pero las defensas de los tres procesados están pidiendo ir en estas condiciones. Realmente sería dañino para los derechos de defensa de cada uno de los clientes. Oscar, ¿a quiénes podría mencionar, civiles, políticos, empresarios o expolicías o policías activos? ¿A quiénes podría mencionar el Tigre Bonilla? ¿A quiénes ha mencionado ya? Sabemos que él estuvo muy de cerca en todo el proceso de investigación, por ejemplo, del asesinato del hijo de la rectora allá por el 2011, ¿no? De hecho, él tiene una muy buena relación de amistad con la doctora Julieta Castellanos, que él habla muy bien de ella también, ¿no? Y porque él le ayudó mucho a desentrañar toda esa mafia policial. Sabemos que por las entrevistas que él ha reclamado a algunos ministros como Arturo Corrales Álvarez, como Julián Tinoco Pacheco Tinoco, de haberle entregado él el resultado de estas investigaciones que él hizo cuando era jefe de policía, y dice que esas investigaciones, lejos de procesar las personas que él señalaba de narcotráfico, incluyendo a Mauricio Hernández Pineda, sirvieron para separarlo de la fuerza policial y retirarlo de la beca que él estaba llevando en ese momento en Colombia. Aquí mucha gente dice: oh, vamos a ver a quiénes mencionan fulano, a quién mencionan mengano, sutano, como son tres, ¿verdad? Entonces, a ver a quiénes mencionan, y hay toda una incertidumbre alrededor de eso. Es decir, ¿qué puede pasar con las personas que resulten mencionadas durante ese juicio, ya sea uno solo o sean individuales? ¿Qué puede pasar con esas personas? Bueno, primero, las pruebas que él presente todavía no están claras si la Fiscalía las va a aceptar. O sea, la Fiscalía, estas pruebas que él presente, que vaya a decir para reforzar su testimonio, tiene que pasar por un proceso de aprobación de la Fiscalía y la Corte. Si la Corte acepta esas pruebas,
y estas personas que son mencionadas en las investigaciones coinciden con las investigaciones que tiene, además la DEA en Honduras, porque también él está señalando de que la DEA ha sido parte de esta conspiración que le está llamando para procesarlo a él y culparlo de narcotráfico. Entonces, hay que ver si estos nombres que él está compartiendo de jefes policiales, de oficiales y de suboficiales que formaron parte de la estructura del narcotráfico y de las mafias de la policía, tanto a principios del 2000 como hasta el 2016, que él fue separado del cargo. Si estas personas tienen otras imputaciones, entonces posiblemente se les abra expediente y se comienza un proceso también en contra de ellos. Un proceso en contra de ellos podría ser una solicitud de extradición. Si se les ve que tiene elementos suficientes, si son mencionados, como funcionan las extradiciones es que si su nombre aparece mencionado en distintas circunstancias por distintos canales, entonces ahí ya se abre el expediente y se comienza la investigación previo a hacer la solicitud de extradición, pero eso sería entonces el final de estas personas. Claro, hay un proceso, no es que porque mencionen a fulano de tal, ya es fulano de tal. En primer lugar, es culpable o es parte de la conspiración o es narcotraficante y lo van a pedir en extradición. Ojo con eso también, ¿verdad? Porque en esto hay que ser muy, muy cuidadoso. Hay que ser, o sea, si hay una investigación y encuentran méritos, ahí sí. ¿no? Se supone que ya Juan Carlos Bonilla está entregando una investigación con pruebas, ¿no? Entonces, esto ya podría reforzar un poco este argumento. Él ha dicho claramente que si se va a hundir de narcotráfico, por estos cargos de narcotráfico, no lo hará solo. También ha mencionado a agentes políticos que manipulan las estructuras de la policía a conveniencia. Hay una serie de nombres que él ha dado en varias entrevistas que hizo antes de ser extraditado en el país, de donde podemos sacar pues conclusión de que esto será de lo que él estará hablando. Ok, entonces puede ser mencionada una persona, pero si esa persona es mencionada por otros, es parte de las investigaciones del gobierno de Estados Unidos, es probable que lo llamen entonces. Sí, entre esas cosas es muy probable que él también revele información, porque él estuvo también cerca de ese proceso de investigación sobre la muerte de Aristide González y allá por el 2011, 2010. Claro, el SAR antidrogas. Sí, el SAR antidrogas. Sí, que fue acribillado a balazos aquí en el sector del Guanacaste. Sí. Así es, y Orlan Chévez también, que fueron asesinados por las estructuras del narcotráfico con ayuda de la policía en aquel momento. Él estuvo cerca de esa investigación y posiblemente también revele información sobre esos episodios específicos. Muy bien. Y aquí entonces, como me decía alguien hoy, the 1 million question, el juez va a dar juicios separados o el juez se va a mantener con un juicio único. El juez solicitó a todas las partes entregar los documentos con los argumentos que carguen, que refuercen sus posicionamientos para el viernes a mediodía. Desde entonces no ha habido comunicación de la Corte. Hay que agregar también que además se suma la solicitud del nuevo defensor de Juan Orlando Hernández, el abogado Renato Stabile, que está conociendo desde la audiencia del jueves a la fecha, que está pidiendo también de 3 a 6 meses de extensión del tiempo para inicio del juicio por la dimensión de la carga que él ahora tiene que conocer. Todo esto tendrá el juez que decidir mañana. Tenía que haberlo decidido el juez el viernes pasado. Sí, el juez ha decidido varias veces, ha dicho varias veces que no quiere extender los juicios y que no quiere separarlos. Lo ha dicho ya muchas veces. Pero cada vez son argumentos nuevos que vienen sumándose y todavía está en el aire entonces esa decisión. Porque este juez Stabile es el juez que le da, ¿sería el gobierno de Estados Unidos? Defensor público. El gobierno de Estados Unidos lo asignó como un abogado privado. ¿Un abogado? Para apoyar la defensa. Apoyar la defensa que lidera Colom, ¿verdad? Raymond Colom. La defensa del expresidente Hernández. Y este señor Stabile, que tiene creo que días de estar ahí, de haber sido nombrado, dice, mire, es una gran cantidad de cosas que tengo que ver, es una gran cantidad de información que tengo que analizar. El juicio está programado para el 12 de febrero. No me queda chance de revisar todo esto, entonces estoy pidiendo 90 días, es decir, 3 meses, que se aplace el inicio del juicio por lo menos de 3 meses a 6 meses. O sea, 6 meses. Está como... poco como en los cuernos de la luna, lo veo yo. No sé usted que tiene más conocimiento sobre esto. Eso podría darse únicamente si el juez decide separar los juicios. Si el juez decide mantener los juicios unidos, el juicio
va a iniciar, como ha ido hasta ahorita, el proceso a partir del 12 de febrero, ¿no? Hay que ver si los argumentos de las tres partes, creo que al final el argumento que están presentando los distintos... y hay que aclarar que los otros dos imputados, el Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, también tienen defensa pública pagada por el Estado de Nueva York. Entonces, es como lo normal ahorita en este caso, ¿no? Sí, cada uno está alegando ahorita de que la forma en que se va a dar el proceso y el tiempo en que se va a dar el proceso es atentatorio contra el derecho de defensa de sus imputados, ¿no? Y sabemos que la Fiscalía sigue todavía entregando información. No hemos tenido información de la información de los documentos clasificados que fueron ya entregados para este caso, no el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, y eso también se sumará dentro de la decisión que tendrá que tomar el juez. Entonces estamos expectantes de lo que decida el juez Kevin Castell. Si van los tres a un solo juicio, como está hasta ahora, si el juicio comienza el 12 de febrero, como está hasta ahora, o si van a juicios separados y luego define nuevas fechas para esos juicios separados. Así es, y esperamos que al principio de esta semana, ya tengamos una respuesta, claro, porque todos en Honduras estamos como en el aire a ver claro qué va a decidir para poder tomar la decisión al respecto, sí. Y el pronóstico de Óscar Estrada esta noche, de domingo 28 de enero a las 8:47 es... Que lo va a mantener unido y que vamos a juicio el 12 de febrero. Óscar, gracias por acompañarnos. Seguramente Saludos, nos vemos mañana en el noticiero hoy mismo a partir de las 7 de la noche, 6:30 de la noche, y para continuar analizando los elementos que vayan surgiendo, la información que vaya surgiendo, sobre todo con la decisión del juez Kevin Castell. Gracias, Óscar. Saludos y hasta mañana. Gracias. Óscar Estrada es periodista, escritor y analista sobre este tema. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Les recuerdo la agenda de esta noche de 28 de enero de 2024. Bueno, ahora vamos. ¿Qué impacto tuvo la celebración de los 2 años de gobierno? La presidenta Castro ha dicho, hay una verdadera reducción de la pobreza. ¿Qué piensan nuestros invitados? ¿Qué piensan también nuestros invitados de la declaración de la presidenta? Vamos por el camino correcto contra la corrupción. Y dijo la presidenta, debemos garantizar elecciones libres y transparentes. Y la última parte del programa es la condecoración al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Tenemos ese video de Nicolás Maduro? ¿Lo puedo poner un momentito, por favor? Por decisión de la Presidenta de la República, Iris Xiomara Castro, Presidenta del Consejo de la Orden del General Francisco Morazán, la máxima insignia que otorga el gobierno de Honduras a líderes o personalidades internacionales por su labor al país, me permito conferir la condecoración de la Orden Francisco Morazán en el grado de Gran Cruz, placa de oro, al excelentísimo señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre ese tema, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela ya emitió una opinión a través de sus redes sociales, que también recibió una respuesta de parte del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Bueno, a propósito, aquí está, el presidente Maduro dijo, agradezco de corazón a la presidenta Xiomara Castro y al pueblo de Honduras por otorgarme la condecoración de la Orden Francisco Morazán en el grado Gran Cruz, placa de oro. Es un reconocimiento también para Venezuela, que lucha y ha resistido numerosas pruebas en este tiempo histórico. Nadie nos quitará lo ganado en estos 25 años de revolución. Qué honor recibir tan elevada distinción de una hermana nación que queremos y que ha sabido librar muchas batallas. Reciban mi abrazo fraterno desde esta tierra bendita, nuestra Venezuela bolivariana y chavista. Y Nicolás Maduro acompaña esa declaración con el video donde el canciller Eduardo Enrique Reina anunciaba esta condecoración para el presidente Nicolás Maduro. Sobre esa declaración de Maduro, el presidente Manuel Zelaya Rosales también hizo un comentario. Dijo, con el presidente Nicolás Maduro nos enfrentamos al golpe del 2009 en diferentes batallas. Chávez no se equivocó con Nicolás, es su digno y valiente sucesor. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, porque cuando regresemos estaremos desglosando el discurso de la presidenta Xiomara Castro. ¿Con quién? Con nuestros 4 distinguidos invitados aquí en estudio. Don Edgardo Rodríguez, politólogo, el señor vicecanciller de la República, don Gerardo Torres, don Pedro Barquero, miembro del BOC y del PCH, y con el señor viceministro del Servicio de Administración de Rentas, don Cristian Duarte. Ya volvemos.
Bueno, 8 de la noche con 53 minutos. La pregunta para nuestros invitados en este segundo segmento del programa. ¿Qué impacto tuvo la celebración de los 2 años de gobierno? Comenzamos de izquierda a derecha con don Edgardo Rodríguez. Les ruego por favor brevedad para poder avanzar en toda la agenda que tenemos planificada para esta noche y que puedan platicar entre ustedes mismos. Por favor, don Edgardo. Gracias, Melgar. En 2 minutos te diré que esta es una práctica que ya se ha dado en otros gobiernos. Hacer este tipo de movilización es un intento de mostrar cierta fuerza, pero que al final esos intentos se diluyen por las cosas que vimos, un gasto enorme de recursos que serían necesarios para atender múltiples problemas en el país, es decir, un derroche, un exceso que desluce en un país que muere todos los días, donde hay grandes carestías, gran necesidad. Y luego ver a los bomberos, al 911, al ministro de Seguridad desfilando y mezclándose, que no tiene nada que hacer ahí, y a otras instituciones que son del pueblo hondureño, sumadas como activista, como un activista más, eso realmente ha sido una bofetada en la cara del pueblo hondureño. Y quiero decirte que una enorme molestia de los capitalinos, especialmente desde el día miércoles, pero especialmente jueves, viernes y sábado, muchos negocios perdieron un enorme descontento por el embotellamiento, por un evento que pudo haberse hecho de manera más modesta, pero que sin duda alguna se quiso hacer una demostración excesiva de pujanza, de que el dinero no importa, que hay que gastar el dinero, hay que traer gente de afuera, pagar miles de millones de lempiras sin importar que la economía y el país está en una situación muy difícil. Así que ellos intentan dar una demostración de fuerza, de poderío, pero el efecto en el pueblo hondureño es completamente lo contrario. He escuchado más críticas que alabanzas a este evento, pero eso ha sucedido también en gobiernos pasados. Señor vicecanciller. Bueno, se cumplen 2 años de la llegada de Xiomara Castro como presidenta de la República. No es un acontecimiento menor. La gente vino de todo Honduras a escuchar a su presidenta, a manifestar su respaldo, y fue una multitudinaria concentración de personas. A diferencia de lo que dice Edgardo, la gente regresó contenta, ¿no? Pudo ver a la presidenta, pudo venir a Tegucigalpa. Nosotros venimos de una fuerza política que se formó en las calles. Entonces, creer que al llegar al gobierno íbamos a dejar las calles, creo que fue un error de la gente que no nos conoce o que pensaba que íbamos a cambiar nuestra identidad y nuestra naturaleza una vez llegando al gobierno. Este es un gobierno que nace en las calles y que en las calles muestra ese poder y esa fuerza, ¿no? Es importante también decir que la llegada de Xiomara Castro como presidenta de la República no fue poca cosa en Honduras. Acabamos de escuchar a Óscar Estrada hablando del juicio de quien fuera la cabeza del Estado, quien fuera el presidente, el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de la policía, vinculado directamente con el narcotráfico. Entonces, ese señalamiento que hace el politólogo Edgardo Rodríguez de que la policía no tenía nada que ver ahí, no lo comparto, o no lo compartimos, el ministro de Seguridad, porque el acto era un acto oficial. Son los 2 años del inicio del gobierno. Obviamente, la militancia de Libertad y Refundación se volcó a las calles a participar del evento, pero el evento era de características oficiales. Así se manifestó desde el primer momento. Entonces, ¿por qué estamos celebrando tanto? ¿Por qué era tan importante celebrar este 27 de enero? Porque el 27 de enero este país, de manera democrática, pacífica, en la participación en las urnas con la organización del pueblo, le puso fin a eso que el analista Óscar Estrada nos contaba antes, ¿no? Un narcoestado, una estructura política vinculada con el crimen organizado gobernaba este país de manera violenta, asesinando directamente a las personas, utilizando las estrategias del Estado para favorecer a un pequeño grupo, y el pueblo, pobre, organizado, de manera cívica y pacífica, les venció. Entonces, el 27 de enero es una fecha importante de conmemorar. Y también, solo para cerrar y darle la palabra ya a Pedro, también ayer, 27 de enero, se cumplieron 2 años, el aniversario de la orden de extradición a Juan Orlando Hernández.
No había pasado ni una hora de que a la presidenta Xiomara Castro le habían puesto la banda presidencial cuando llegó la orden de extradición. O sea, fue esa acción política de la llegada de Xiomara Castro como presidente de la República la que permitió que en este país se empezara a desbaratar esa estructura criminal. Por eso la gente salió a las calles feliz y por eso era tan importante conmemorar esta fecha. Perdóneme, ¿ese dato ya se sabía? De que el mismo día... El mismo día llegó la orden de ¿Ya se sabía ese dato? No lo recordaba. El mismo día. No, perdón, yo no lo había escuchado. El mismo día llegó... el mismo día, perdón, señor vicecanciller, solo para hacer énfasis. Sí. El mismo día que entregó la banda presidencial, Inmediatamente. el presidente Hernández, se le impone la banda presidencial a la presidenta Xiomara Castro. Ese 27 de enero, la Cancillería... recibe la orden de extradición. O la solicitud de extradición. ¿Verdad? Y acuérdese usted que después de eso no pasan ni 2 meses para la captura de Hernández. Obviamente se maneja con toda cautela porque se sabía pues el poder que tenía Juan Orlando Hernández. Se recibe esa orden y un par de semanas después es capturado y es entregado a las autoridades de los Estados Unidos. Eso es lo que estábamos celebrando ayer todo el pueblo de Honduras. No solamente Libertad y Refundación que allí estaba. Honduras tiene mucho que celebrar y que recordar este 27 de enero, o el pasado 27 de enero. ¿Qué impacto tuvo esta celebración para usted, don Pedro Barquero? Mira, yo creo que lo importante de escuchar al gobernante de un país hablar así públicamente es porque uno se da cuenta de cómo está autoevaluando su gestión y cuáles son los planes que tienen a futuro, y pienso que eso es importante. Lamentablemente yo sí considero que hay cierta desconexión entre la realidad del país y la autoevaluación que hace la presidenta de su gestión. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo del programa con los comentarios que ella hizo, por ejemplo, lo de la reducción de la pobreza. En realidad nosotros no hemos tenido... Pero antes de ir a esa declaración, ¿tuvo impacto para usted la celebración o no tuvo impacto? ¿Tuvo impacto positivo o tuvo impacto negativo? Obviamente tiene un impacto positivo para la militancia del partido en el poder, porque es una celebración legítima. Llegaron al poder con la ayuda de Salvador Narrala, sin la ayuda de Salvador jamás hubieran llegado. Pero bueno, así son las cosas. Llegan al poder y ahora pues están celebrando que llevaron al poder. Lamentablemente las expectativas que se había formado el pueblo hondureño no han sido satisfechas. Y eso lo ves reflejado en todas las encuestas y lo ves en la calle. Constantemente la gente me pasa a mí deteniendo en las gasolineras, en las tiendas, en los moles, en todos los lugares, diciéndome que qué decepción se han llevado de este gobierno. Y inclusive algunas personas reclamándome a Salvador y a mí de que por qué apoyamos de llevar a estas personas al poder. ¿Y usted se arrepiente de eso? Mira, uno toma las decisiones en el momento con la información que uno tiene disponible. No había manera de saber el futuro. Entonces, yo no me puedo arrepentir de una decisión que tomamos en ese momento con la información que teníamos disponible en ese momento. En ese momento, el pueblo de Honduras lo que quería era un cambio de gobierno. Lo que ganó realmente las elecciones fue el fuera-jó. Y obviamente todo el aire de victoria que le dio Salvador al unirse a la candidatura presidencial de Xiomara Castro, que provocó o detonó que otras fuerzas políticas también se sumaran. Después de que se adhiere Salvador y nos adherimos todos, o la mayoría del PSH, porque no todo se adhirió, a la campaña de la presidenta Xiomara, vino una parte del Partido Liberal, inclusive vino una parte del Partido Nacional y vinieron muchos independientes, que fuimos los que sumamos 1.7 millones de votos para la presidenta Xiomara Castro. Señor viceministro. Bueno, yo quiero rescatar algunas de las cosas que dijo el vicecanciller. La verdad es que el impacto de este discurso en el pueblo hondureño es esperanza. Estamos teniendo un gobierno sin comparación, sin parangón en los últimos 40, 50 años, un gobierno con un programa de inversión pública sin precedentes, y la presidenta, como menciona Pedro, hizo énfasis en todos los logros que se han logrado, que yo creo que esos son visibles en todo el país: inversión productiva, inversión en carreteras, transferencias monetarias. Hizo ese recorrido que no tiene registro histórico, y además es un discurso de esperanza, porque si bien se han hecho avances importantes, todavía hace falta redoblar la marcha. Hay reformas estructurales que requiere el país para poder lograr mayores niveles de crecimiento inclusivo. Nosotros somos un partido que nace en las calles, que nació en las movilizaciones contra el golpe de Estado, y pues nosotros estuvimos acostumbrados durante muchísimos años a estar en las calles bajo el sol y en muchísimos casos sufrir represión, sufrir violencia, sufrir persecución. La verdad es que ayer esta movilización nacional, gente de todo el país, decenas de buses de todos los municipios del territorio nacional, municipios de donde venían 20, 30, 40 buses,
gente que se levantó a las 3 de la mañana, hubo compañeros que estuvieron desde las 7 de la mañana del viernes movilizándose para poder estar aquí y para poder escuchar a la presidenta. La verdad es que es algo que no tiene comparación. Y respecto a la presencia de ministros en la movilización, yo lo que puedo decir es que esa es una muestra de la legitimidad que tiene este gobierno, que un ministro pueda caminar en la calle, pueda hablar con la gente, pueda saludar a la gente, pueda no recibir ningún tipo de abucheo, ningún tipo de acoso por parte de las personas, porque se siente pues en compañía, ¿no? Yo estoy seguro que si salen ministros de los gobiernos anteriores, o sea, no podrían salir a las calles, pues la gente, bueno, más bien esta gente ahora se reúne o en las cárceles o se reúne en el exterior, ¿verdad? Porque son precisamente gente que es perseguida ahora por la justicia. Sin embargo, funcionarios de este gobierno podemos andar en las calles, podemos darle la mano a la gente, verla a los ojos y decirles que estamos por el camino correcto, por el camino de la esperanza. Muy bien, sí, señor. Solamente agregar que también este 2024, la presidenta lo dijo en su discurso, se marca una serie de conmemoraciones importantes. La presidenta ya tiene la presidencia pro tempore del SICA, está a un mes de asumir la presidencia pro tempore de CELAC. Este año se cumplen 200 años de la creación de la República Federal de Centroamérica, 100 años de la gesta antiimperialista de Froilán Turcio, Visitación Padilla por la invasión de los Marines en 1924 y la creación del Boletín de la Defensa Nacional, y en junio se cumplen 15 años del golpe de Estado y el nacimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular. O sea, es un año que ya el día de ayer la presidenta, frente a miles de hondureños y hondureñas, marca el inicio de este 2024 que tendrá mucha relevancia al interno de Honduras, pero también una proyección latinoamericana y caribeña e internacional muy fuerte de parte del gobierno. Yo quiero rescatar algo interesante de este gobierno y es algo que Pedro también puntualizó y lo tenía presente, y es la ficción versus la realidad. Los políticos mienten, todos los políticos mienten, Melgar, lo sabemos, pero este gobierno se ha caracterizado por escandalosamente mentir, con todo. Que hay una lucha contra la corrupción, que no lo hay, que hay una reducción de la pobreza, que no lo hay. Acabo de escuchar una enorme inversión de infraestructura. Fíjense que el pueblo que nos está viendo ha de decir, puchica, ¿de qué está hablando este muchacho? ¿O de qué habla esta gente? Cuando en la realidad las carreteras destruidas, la inseguridad galopante, la masiva migración de hondureños, la masiva migración al exterior porque no hay trabajo. Como que no sale, no visita a los municipios del interior. Ayer acaba de salir una noticia que otra empresa más se cierra de 2,000 puestos más de trabajo. Claro, el familión y los militantes del partido, claro que están mejor. Claro que se ha reducido la pobreza de la militancia del Libre que está en el gobierno. Hay que revisar todos los datos. La realidad Les recomiendo es otra. leer los informes de la CEPAL. Claro, los informes que hacen ustedes, los informes que hacen ustedes son informes inflados. Entonces, estamos frente a la mentira, hecha yo creo gobierno. Que por eso salió de la Universidad La mentira Autónoma, hecha gobierno es impresionante lo que hemos visto oficiales. en estos 2 años. La mentira hecha gobierno. Pero Edgardo, ¿sabe usted qué es la CEPAL? No, fíjate. No sabe qué es la CEPAL. No. Cuando la CEPAL es un organismo internacional de las Naciones Unidas que mide el tema del desarrollo. Se lo voy a avisar porque la CEPAL no es el gobierno de Honduras. A mí lo que me da risa es que dice, Edgardo estaba diciendo justamente que todos los políticos son mentirosos. Sí, en la rotulación le pusieron politólogo al mismo tiempo. Entonces va a quedar y además todo lo que dijo es mentira. Sí, porque entonces, claro, pero ustedes han convertido la mentira en estrategia de Estado. O sea, la realidad por un lado, kilómetros de red vial no pavimentada y 1.659 kilómetros de red pavimentada en el país. Gerardo, es increíble. La realidad por un lado y el discurso oficial por otro. Pero un momentito, porque quiero que escuchemos a la presidenta, por favor. Edgardo, solo quiero decir una cosa. Sí. Mire, nosotros podemos hablar de datos. Ese puede ser el debate de acá. No les interesan los datos, ¿verdad? Porque justamente los que pasan mintiendo son los que quieren negar los datos de crecimiento del país, de inversión de la presidenta, con este tipo de estrategias. Podemos hacer también un alegato político aquí de hablar de todas las cosas en absoluto. Entonces ustedes deciden. Podemos tener una discusión sobre datos, hablemos de datos. Edgardo no sabe qué es la CEPAL.
Entonces es difícil poder discutir con alguien que cree que la CEPAL es del gobierno de Honduras. Estudié en Santiago de Chile y visité varias veces la CEPAL. Ustedes saben que la CEPAL no es del gobierno de Honduras. Estudié en Santiago de Chile. Edgardo, a ver, mira, yo pienso que es importante hablarle al pueblo hondureño con datos y con cifras, no con percepciones, porque el problema es que cada quien tiene su percepción de la realidad, pero tiene que estar sustentado en datos. Entonces, al final de cuentas, la labor de un Empecemos gobierno... con el dato de lo que dice la presidenta, ¿le parece? ¿Cuál dato? Ese que dice de la reducción de la pobreza. Está bien. Muy bien, escuché. Pero porque- dame chance de hablar inmediatamente después porque quiero Sí, amarrar sí, eso con otra idea. Claro. Vamos. Gracias. Escuchemos lo que dijo la presidenta dentro de algunos segmentos de su participación, de su intervención, de su discurso ayer en esta celebración de los 2 años de gobierno. Contamos con el mayor crecimiento económico, créditos y apoyo a la producción en el campo. Ordenamos las finanzas públicas y la caja única del Estado. Impulsamos la mayor inversión en infraestructura de la historia. Aumenté el presupuesto de todos los sectores sociales: educación, salud, seguridad y grupos vulnerables. Hoy hay una verdadera reducción de la pobreza en nuestro país. Hay una verdadera reducción de la pobreza en nuestro país y tenemos el mayor crecimiento económico. Con esas 2 frases comenzó y concluyó esta intervención. Ok, mira, ahí hay varias cosas que hay que descomponer y hay que verlas por partes. Primero, el crecimiento económico. El crecimiento económico que tuvimos es en promedio muy similar a lo que hemos tenido en los últimos años anteriores. O sea, no estamos teniendo un crecimiento como el que realmente necesita el país, porque en realidad no lo hemos tenido nunca. Tal vez cuando más nos acercamos fue allá por la época del 2005 al 2007, finales del presidente Maduro, principios del presidente Zelaya, en donde tuvimos crecimiento de 6 y pico, casi 7%. Nuestro país, para realmente poder salir de la pobreza, necesita crecer por lo menos a un 8% sostenido por varios años para poder realmente decir que estamos reduciendo la pobreza. Entonces, la pobreza no se va a reducir en 2 años. Eso no es cierto. Entonces, decir que la pobreza se está reduciendo de manera contundente, eso no es cierto. Segundo, el dato del instituto, a eso voy. El dato del Instituto Nacional de Estadística, y sería bueno que mañana mandes a entrevistar, Edgardo, y perdón mi atrevimiento de sugerirte esto, a Eugenio Sosa, pero hay que preguntarle que diga desde cuándo sabe él esa reducción. Porque ese pico que tuvimos de 74% fue por la pandemia. O sea, antes de la pandemia nosotros teníamos 60 y pico % de pobreza. 68. Durante la pandemia se disparó a 74 y después de la pandemia volvió a bajar, no por el esfuerzo del gobierno de Juan Orlando ni por el esfuerzo del gobierno de Xiomara Castro. Claro que sí. Simple y sencillamente Claro el que efecto sí. rebote post pandemia. Así No como es automático, Pedro. así como el crecimiento No del es Producto automático Interno ese Bruto, efecto yo te voy a rebote. dejar hablar a vos, déjame hablar a mí, porfa. Así como el crecimiento del Producto Interno Bruto después de la pandemia fue de 10%, y eso no fue el logro del gobierno de Juan Orlando, fue el efecto post-pandemia, igualito con la pobreza. Entonces, nadie, ni el gobierno anterior ni este, se pueden atribuir el crecimiento de 10% después de la pandemia, ni tampoco la reducción de 10% Pero es que de la los pobreza gobiernos anteriores- de la pandemia. Los gobiernos Ahora, anteriores la hablemos- subieron Un en momentito, 15%. un momentito. Ya dio usted esa frase, ahora por Hablemos- favor, señor viceministro. Sí, ¿Le quiere claro. responder? Miren, esa falacia de que el efecto rebote es automático es precisamente una falacia, ¿no? Durante los 12 años del gobierno del Partido Nacional, la pobreza creció en un 15%. Y eso tiene que ver con toda pues, la estructura de saqueo, de robo, de no inversión pública. O sea, el presidente Juan Orlando Hernández está siendo enjuiciado en Estados Unidos por crimen organizado. ¿Cómo él va a tener algún logro en reducción de pobreza o en inversión pública? Es una completa locura. Todo ese dinero se lo robaron, ¿verdad? Pero yo Y no he en dicho- segundo yo lugar, no he dicho que él en redujo la segundo pobreza, lugar, todo lo lo que quiero contrario. decir- Dije que ni él ni este si gobierno. ustedes ven los datos de reducción de pobreza, en donde más se reduce es en la zona rural. Tal vez lo que no le gusta a la gente que se opone a este gobierno es que la reducción de la pobreza en este momento está concentrada en los sectores que fueron históricamente olvidados, como el sector rural. Solo para dar 2 datos, entre 2018 y 2021, 500.000 personas abandonaron el campo por el abandono del Estado a la producción agrícola. Con este gobierno, ese es el sector que más ha reducido la pobreza. En donde más se ha reducido la pobreza precisamente porque se está rescatando el campo. El año pasado se dieron 2.500 préstamos, más de 2.400 millones de lempiras a través de la reactivación de Abanadesa. Sí, pero, mira, ese no es efecto rebote, No, es sí acción lo es. Mira, y contundente también, del Cristian, Estado.
También, acción Cristian, contundente el del Instituto Estado. Nacional Caminos de productivos, Estadística. Silo, ¿sabe Desde cuánto hace se más de un produjo? año sabía de esa caída y no lo hicieron público. Vayan a entrevistar al director del Instituto Nacional de Estadística y a los técnicos. Pero yo ahí Pregúntenle quiero- desde cuándo saben esa reducción de la pobreza y por qué lo callaron por un año. Precisamente porque lo querían sacar más adelante como un logro del gobierno. Yo ahí Eso quiero- se sabe desde antes. Eso lo vimos yo siendo ministro. Lo presentó Eugenio Sosa en una reunión de ministros en Valle de Ángeles. Un año antes de sacarlo a la luz pública. Y ahí él mismo dijo, palabras textuales de él, cuando la gente le cuestionó, no es posible que se haya reducido 10%. Él dijo, si ustedes creyeron que subió 10% durante la pandemia, ¿por qué no van a creer que cayó 10% después de la pandemia? Pero- Palabras de él, y las recuerdo muy bien. Y sería bueno que lo vayan a entrevistar para que él certifique eso. Entonces, yo no estoy negando que hay inversión en el campo. Yo no estoy negando que hay bono tecnológico, bono cafetero, bono de esto, bono del otro. Y no estoy negando que eso algún tipo de impacto debe tener. Lo que sí estoy negando es que esa reducción de 10% de la pobreza sea consecuencia de las acciones de este gobierno Es o del parte. gobierno anterior. Puedo- De ninguno de de los la dos. actividad del gobierno, Pedro. voy a tratar de mencionar algunas cosas, porque bueno, Pedro menciona las cosas, pero su conclusión es otra, ¿no? O sea, Pedro dice, es cierto, están estos bonos, hay mayor inversión, se ha colocado más dinero, pero eso no reduce la pobreza, dice Pedro. No en Vaquero. un 10% en un año. Eso es una falacia. Mira, a nivel regional, latinoamericano y del Caribe también se puede medir al país, no solamente con el indicador que tenés del gobierno anterior a este, que siempre es válido. Con el tema de la inflación y con el tema del efecto post-pandemia y con el tema de la pobreza, a América Latina, a otros países, en estos 2 años, les ha costado más. Por ejemplo, el tema de la inflación, el tema de la pobreza en otros países se aceleró por los impactos de la guerra en Ucrania con el incremento de los combustibles y de los alimentos. ¿Qué hizo la presidenta Xiomara Castro? Subsidiar inmediatamente los combustibles y subsidiar el tema de la energía. Eso es una contención para evitar que se siga desarrollando el tema de la pobreza y se vaya precarizando la vida de las personas. Eso también tiene un efecto. También me puedes decir que no tiene un efecto. Si vos ves el nivel del crecimiento de América Latina y el Caribe en esta época post-pandemia, el promedio regional es de 1.9 y Honduras anda en 3.3 o 3.5 según quien dé el dato. O sea, estamos por encima del margen regional. Por eso es que la CEPAL Y lo mismo que hemos dice crecido que en los años somos anteriores. la sexta en crecimiento. Pero no es tanto importante el crecimiento de lo que dice la CEPAL, que estamos creciendo 3.3, sino la distribución. Justamente la reducción de la pobreza se da porque la presidenta en el primer gabinete, donde vos ahí estabas sentado, tomó la decisión de hacer un aumento del 40% del presupuesto para el ataque directo a la pobreza y al hambre. 40%, aumentó todos los programas del gobierno que eran para reducir pobreza y hambre, ella les metió más dinero y ese resultado pues tiene una consecuencia, aunque vos lo podás denunciar y después decir que la consecuencia es otra. Y termino con lo siguiente. Honduras es la sexta economía que creció en América Latina, porque creció en un 3.3, pero la primera, según la CEPAL, que no es el gobierno de Honduras, que más distribuyó esa riqueza. La presidenta distribuyó más de 5.000 millones de dólares de manera directa en 2 ejes de acción, lo que era inversión social e inversión para el desarrollo económico. Y si me decís que está de acuerdo con el dato, pero que no es la conclusión, entonces el tema de la percepción es Pedro Barquero. No los datos. Te voy Porque a los decir datos, por qué. porque si Sí. 1 más 1 es 2, pues. Entonces, Te voy a dar Pedro otro dice dato. 1 más 1, él cree Mira, que es 5 o que es 4. te voy a dar 1 más datos. 1 es 2. Si uno suma estrategia del gobierno Tal vez me para ayuda la impactar cámara. el tema de la A ver, pobreza, te pues voy a dar obviamente otro van a haber dato. consecuencias. Te voy a dar otro dato ya que estamos hablando de datos. Si la pobreza está reduciendo, ¿por qué está aumentando la migración? Está reduciendo la Mira, migración. aquí está el Hubo cuadro. 30.000 menos Aquí migrantes te voy a en enseñar el 2023 que en cuadro. Mira, 2022. este cuadro son datos oficiales del gobierno de México. Es el Y gobierno le de pido México, a los justamente, el gobierno de televidentes México. que se metan El gobierno de ahorita a México internet reportó y pongan 213.000 Comar hondureños en México. 2022 Si ponen y Comar México, 180.000 les va a en el aparecer este 2023. cuadro en donde van a ver que en el 2021 36.000 hondureños pidieron refugio en México. 36.000 hondureños en el 2021. La expectativa positiva del nuevo gobierno y la expectativa de cambio en la gente provocó una disminución a 31.000
en el año 2022. Esas son solicitudes de ¿Ok? asilo. Correcto. No son hondureños De eso en estoy México. hablando. No Sí, son hondureños en solicitudes México. de asilo. No, lo que ha de cambiado es el hondureños en mecanismo México. para pedir asilo. Ahora, Acordate que ya no somos 31.000 país seguro. personas. Acordate que ya no somos país seguro. ¿Y Eso qué no es pasó? cierto. Solo déjame dar el dato Pero es para que la gente... pero que ya está hablemos de falseando. datos. Pero Es que bueno, yo que es un dato aquí que el está dato. falseándolo. No, aquí Sí, está el ahí dato. estás hablando de hombre, solicitudes. dejen hablar al hombre. Ahí ¿Qué está estoy hablando. falseando? Dejen Si hablar usted al está hombre, hablando. dejen hablar Ahora, al déjame hombre. hablar. Vaya, pero Déjalo después hablar. hablo, después hablo yo. Entonces, ¿qué pasó? Nuevamente recapitulo. En el 2021, 36.000 hondureños. En el 2022, 31.000. Bajaron. ¿Por qué? Porque había una expectativa positiva. En el 2023 cae la cruel realidad. ¿Qué pasó? 41.000. Pasamos de 31.000 a 41.000 Solicitudes de hondureños asilo. pidiendo Solicitudes refugio de en asilo, México. es diferente. Entonces, si las cosas están tan bien, Sí, ¿por qué se si va la estamos gente? mejorando tanto, si se está reduciendo la pobreza, ¿por qué se está yendo un 33% más de hondureños a pedir refugio a México? ¿Puedo contar? Ese es el tema. Hay que ser coherentes con las cifras. Entonces, inversión pública, y sí hay, no Sí, lo sí hay, niego. sí, sí hay. ¿Se ha aumentado? Sí, yo no Sí, lo se ha niego. aumentado. Lo que yo no coincido es el resultado. Ah, bueno. El resultado es lo que no Uno se está más uno teniendo. es 5, entonces, Porque para simple Pedro y García. sencillamente 1 más 1 es 2. Exacto. Así como 1 aquí más está 1 en es el 2. cuadro. 1 más 1 es 2. Hay más gente. Esas son solicitudes Datos de asilo. oficiales. ¿Por qué? Ahora, ¿Por qué? Edgardo, solo Perdón, déjame decir pero esto perdón, porque esto es ¿por qué importante. usted dice- Edgardo, porque- solo déjame complementarlo. Sí. Datos oficiales del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado. 20% más de hondureños cruzando la frontera. Entonces, 33% de aumento en México pidiendo refugio y 20% de Lo que aumento no termino de en Estados entender Unidos. es por qué usted dice, Pedro, sí hay esto, sí hay lo otro, sí se ha aumentado, Porque, sí se ha mira, disminuido, Edgardo, pero al final el resultado no es Es otro. bueno. Edgardo, no hay porque hay impacto. una cuestión. Hay una diferencia entre esfuerzo y logro. Es como una empresa. En una empresa, ¿cuál es el objetivo de una empresa? Del Estado Ganar como dinero. empresa, pero- Entonces, de nada te sirve estar trabajando de 5 de la mañana a 12 de la noche si no estás teniendo el resultado. Hay resultados. Así están es los datos. No en te las gustan los empresas datos, y así es es en otra el cosa. gobierno. Entonces, ¿cuál es el resultado final del gobierno? Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero si más hondureños están migrando, ¿qué quiere decir? Que no se está mejorando la calidad de vida, que se está deteriorando la calidad de vida y por eso hay más hondureños huyendo del país buscando un mejor futuro. Pero o un entonces, mejor país. ¿esto es para ustedes un esfuerzo mal enfocado o debe haber más esfuerzo o qué? Debe de haber, mira, es que se tiene que trabajar de manera integral. No es solo invirtiendo en la parte social que se va a mejorar el país. Y aquí es donde viene la gran debilidad del Infraestructura gobierno. productiva, Están infraestructura descuidando social, la contención de la inversión inflación. privada. Entonces, mientras no se pongan el gobierno a complementar la parte social con la parte económica, el país jamás va a salir adelante. Mientras sigan ignorando 40.000 millones de las lempiras en inversión súplicas, para el desarrollo económico del país. mientras sigan ignorando las 91.000 súplicas millones para de los 2020. empresarios y de los sindicatos de sentarse De los a hacer una sindicatos. estrategia de empleo, no vamos a salir adelante por más que gasten Sí, miles de solo- millones solo- de lempiras perdón, en inversión perdón, señor social. viceministro. Entonces, Tal no vez están haciendo si- bien la tarea. Si ponemos, solo rápidamente explicar estas dos gráficas. Yo creo que un problema acá es que como Pedro se alió con el BOC, parece que olvida estos creo. 12 años en los que el Estado fue completamente destruido. Pero es que llorando por su el pasado nunca capacidad vamos a salir productiva adelante. fue Hay que hacer las completamente cosas hoy destruida. y mejorarlo. Yo creo que esos intereses que tiene ahora mezclados con el BOC le han pues obnubilado Mi la capacidad interés para es el entender país. que el Estado tiene que recuperar su capacidad de liderar y Este orientar cuadro la es economía. claro. Podemos poner la primera gráfica. Es realmente ilógico lo que está diciendo Pedro, porque dice que no se está haciendo lo suficiente, no se está haciendo lo necesario, hay que complementar la inversión privada con la pública. Miren, esta es una gráfica de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, y muestra en términos comparativos cómo Honduras, con el resto de países de América Latina, es el país en donde más creció la inversión en infraestructura Inversión e inversión pública, no privada. social. Inversión pública, social Ese- y productiva. pero ese es el problema, Inversión Cristian. pública, social y Ese es el productiva. problema, que- Esto genera condiciones. No. Esto genera condiciones No. para que exista inversión No, no, privada. no, Yo no creo es que cierto. lo que le molesta No. a Pedro es que no son los inversionistas que él quiere que vengan. Es que a mí no me son importa esos quién sea. inversionistas A mí no me exonerados. importa quién esos sea. inversionistas que Cristian, destruyeron no, el Estado de Cristian, Derecho mira, ve. para poder venir a invertir. A mí no me importa ¿Sabes qué es lo quién que, sea, ¿sabes qué es con lo que tal te de que molesta? vengan. Que son los pequeños, que son los micros, No, hombre, si que esos son los son los que peor campesinos, están, si son los los que que más salen reciben huyendo. esos bonos, que son los que reciben Son los el que peor crédito están. Mira, de Edgardo, hay un Banprovi. tema importante. Y solo miremos la El siguiente, problema para del cerrar, gobierno- para cerrar, solo miremos la siguiente. Dale. Esta es un comparativo histórico
de cómo el Partido Nacional, o sea, este es un promedio de 55 mil millones de lempiras de inversión pública de los gobiernos del Partido Nacional. Inversión que, como decía la frase, ¿en dónde está, verdad? ¿Dónde está el dinero? Un momentito, Completamente podemos mostrar esta saqueada. perdón, podemos mostrar esta Completamente- cámara, por favor, perdón. ¿Podemos mostrar esta cámara aquí al viceministro que hace referencia a esta gráfica? Edgardo. Póngame aquí, por favor, señor Aquí. viceministro. Entonces- Toma más abierta, abra la toma, ábrala sin miedo, vamos, sin miedo. Eso ahí. Por favor, adelante. Podemos ver en promedio cómo durante estos 8 años, 6 años, 7 años, el Partido Nacional invirtió en promedio 55 mil millones. Y hay que mencionar dos cosas importantes. Este dinero, en su mayoría, no llegó a su destino. Y a la par de esto, la capacidad productiva, la capacidad para liderar la economía del Estado fue destruida, porque se privatizó el Estado, se crearon fideicomisos, se endeudó el Estado, se vendieron las empresas públicas, se tercerizaron los servicios. Eso hizo que el Estado perdiera su capacidad para ser un actor económico que liderara el crecimiento económico. Es que no Sin es el embargo, gobierno que tiene que sin liderar, embargo, es que a partir de es la ese concepción 2022, estatista a partir del desarrollo. ese Ese es el problema. A partir Exactamente. del 2022 Es la visión podemos ver estatista del el desarrollo. crecimiento Claro, de la inversión claro. pública. Claro, que ha fracasado de este en todo el gobierno. mundo. Edgardo, Miren, mira, miren, ve, ahí- ese ahí dato está que el mirábamos tema. de CEPAL, ese Ahí dato está que el mirábamos tema. de CEPAL se ve reflejado acá. Para el 2024, Es 96.400 insostenible, millones de lempiras. insostenible. Mira, ve, el con el dinero de la- 39%. Esto es Con las esto de reservas abajo del Banco es Central. inversión pública. inversión pública en los 12 años. Exacto. ¿Y esto anaranjado? Es el presupuesto de la administración central. Pero o sea es que en Edgardo, promedio, el problema es ese. el porcentaje de Mira, inversión pública del gobierno en 2024 es el 39% del presupuesto total. Es un nivel de inversión Y histórica. dice aquí, sin nuevos impuestos, sin endeudamiento público, sin corrupción y con transparencia se ha duplicado la inversión pública frente a 12 años de Efectivamente, dictadura. mira, Te voy a duplicado poner, la Y usted te voy a dice, sí, decir- es cierto, dice usted. Es cierto, pero no reduce la pobreza, dice. es que, mira, ve, te voy a decir una cosa. ¿Cuál Eso es es el como, problema, que, Pedro? como que agarres un atleta, un futbolista, por decir algo, y le decís, bueno, señor, usted va a entrenar 6 horas diarias, pero va a comer baleadas, hamburguesas, pizzas. No, usted tiene que entrenar y hacer dieta si quiere ser un atleta óptimo. En el gobierno, ese es el problema de este gobierno, están enfocados solo en la parte social y eso es O sea, que es un insuficiente problema para dar sacar- bonos, No, no es, es un yo no he problema dicho dar eso. transferencias. El problema Yo del no he gobierno, dicho- un el problema problema con de la regulación. Usted lo que está diciendo es que, perdón, usted lo que está diciendo es que solo está haciendo la mitad. Solo Pedro están haciendo Barquero. la mitad del trabajo. Pedro Barquero, No líder cambien del mis BOC, está diciendo palabras, que el problema no es la cambien mis inversión palabras. social. O sea, el Edgardo, problema es tenés gastar en la razón cuando gente. dijiste mentiroso. El problema es Son gastar en la mentirosos. gente. Está mintiendo El problema acá. es gastar en No, la gente. no he dicho eso yo. Pedro Barquero, No he aparte dicho de eso el yo. entrenan para no problema dejar de- hablar. No he dicho eso Los yo. entrenan. No, No pone sea orden, mentiroso. No Hay sea que Pone orden. grabado, mentiroso. No, pero cállense, hombre, cállense, dejen hablar. Repitan la ¡Cállense! grabación. Repito nuevamente, el problema es que están Vos estás solo mintiendo. enfocados en la parte social y están descuidando completamente la También en la parte parte económica. productiva, Entonces, ya. esa gráfica tiene razón, Ya. Cristian. Es inversión La social mayoría y de ese productiva. dinero, solo déjame terminar, la mayoría del dinero de la línea azul probablemente se lo robaron. Pero el problema es que hoy por hoy esta línea no está siendo acompañada de acciones que estimulen la economía a través de la inversión privada, que es la única que realmente Sí, es que genera estimulada la empleo. inversión privada. Entonces, Allá está la el cámara, problema Pedro. es que Sí, no está- van a Óigame. sacar adelante el país jamás de esa manera. Si siguen enfocados solamente en En la lo social, inversión social, y yo no entonces no- digo que es mala, yo digo es buena, pero no es suficiente. Ya. Hay que Podemos- trabajar ok. en ambas Podemos- cosas. es que hay Entonces, un vamos a punto tener ahí. esto más Eso es todavía. mentira. Vamos Esa a es corte mentira. comercial, Si ya volvemos. no se sientan. Dice, bueno, le recuerdo a mis distinguidos invitados esta noche de 28 de enero, don Edgardo Rodríguez, politólogo, don Gerardo Torres, señor vicecanciller de la República, don Pedro Barquero, miembro del PSH y del BOC, y el señor viceministro Cristian Duarte, es el viceministro del Servicio de Administración de Renta SAR. Usted es viceministro, ¿verdad? Sí, 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 efectivamente. Sí, pero no... Actualmente ascendieron. soy director Actual- por ley. Pero
es que ya no es director, sino que es ministro, ¿verdad? Del SAR. Sí, Ese es el rango, sí. es director con rango de ministro. Es El rango de director, ministro, sí, sí. Pero entonces, ¿usted en algún momento va a ser... Bueno, Debería. Esa es una decisión de la presidenta. ¿Va a pasar a ser ministro? Es una decisión de la presidenta. ¿Será que no Actualmente confían en soy él? ministro por ley. Melgar, No, no confían en él. Actualmente, No es que si si no no lo han confían en él, no ascendido. estaría ahí. Pero, es que el viceministro. director ya se fue, ya es de la Viceministro. CEFIN. Sí. ¿Y ¿Será que no usted confían? considera que en algún momento puede ser o no que Pues esa es decisión de la presidenta. Yo Que lo la nombre como presidenta me ministro. envíe, Por eso, estaré. mira, Yo ve, traigo por eso está colación defendiendo Todos tanto esos ahorita la... puestos son nombres todos esos puestos son nombrados directamente por la presidenta. O sea, que Todos está los pendiente ministros eso. y los viceministros. O sea, está pendiente que nombren Mañana un lo ministro. nombran por este Perdón, defensa de o hoy, está mañana pendiente lo que nombran. nombren un ministro o que lo nombren él como ministro. Mañana lo nombran. ¿Verdad? Ok. Sí, porque quería traer como a manera de paréntesis, porque tengo información de que en las próximas horas o próximos días, quizás esta semana, a finales de enero, hayan cambios nuevos cambios en el gabinete de la presidenta Castro, lo cual, no sé si, ¿cree usted que se quedó a deber con los cambios que hubo recientemente, don Pedro? Yo creo que ella necesita cambiar la estrategia y probablemente la estrategia implique que tenga que cambiar algunas personas si no se adaptan a la nueva estrategia. Y nuevamente, me gustaría que Dorina pusiera el tweet please, para agarrar el hilo. Es que yo quería comentar eso, el porque tema de la ¿usted tiene pobreza información es si van a haber importante. cambios en el gabinete? No. No tiene. No Tengo. No quiere decir. No tengo, Edgardo. Ah, pues está bien. Bueno, pero yo sí tengo información, vamos a ver si ocurre en el transcurso de esta semana. Probablemente sea gente que va a la cuestión política también, ¿verdad? Porque eso ocurrió Puede hace ser. poco, ¿verdad? Puede Porque ser. eso ocurrió hace poco, que fue gente... No, hay un mandato claro de la presidenta que sí. las personas que quieren aspirar a cargos públicos tienen que dejar sus cargos en el gobierno. O sea, eso sí está muy claro de parte de ella a todo el gabinete. O sea que esta semana probablemente escuchemos y nos demos cuenta de algunos cambios. ¿Estaba usted en el uso de la palabra? Sí, es que yo solo quiero decir aquí, porque como nos estamos diciendo mentirosos todos y todas aquí, decirle a Pedro que está mintiendo con el No, dato que está todos, diciendo. todas no, todos. Todos, no hay todas. Pero El dato está que yo mintiendo, doy Pedro es está del gobierno mintiendo, de es que no me México. deja hablar, pues ya Momentito, Pedro, empecé momentito. a gritar otra vez, Un Edgardo. momentito, Pedro. Orden. Entonces el que Ya me miente empezar es el gobierno ya de empezar a México. gritar otra vez, Edgardo, aquí, Ajá. si no me dejas hablar, porque yo no Así voy a es. dejar que me interrumpas. Ajá. El dato que vos estás dando ahí es un dato sobre solicitud de asilo. El Yo lo mismo dije. dato, ¿eso es el Yo dato lo que estás dije. ahí? Sí, yo lo dije. El Migración. mismo, Yo lo dije. el mismo gobierno mexicano Pero es dice migración también, que en pues la gente se va. 2013, no, es que es diferente, ya están con Ah, el ya. dato de los empleos, con el tema del seguro social. Miren, el dato de la gente hondureña en México en 2022 O sea, la gente fue no se está de yendo. 213,000. Hubo una reducción Veo de la más de palabra hoy, 30, fue una reducción Pero de no se la más voy a de quitar. fue una reducción de más de 30,000 personas Wow. del 20. Bueno, es que tampoco es una varita mágica la que tenemos. El dato de Pedro es aumento de solicitudes de asilo. Y Yo hay lo que dije. recordarle a la gente que Honduras, ¿Y por por qué mandato piden de la asilo? presidenta y en negociaciones con los Estados Unidos, Honduras dejó de ser tercer país seguro, que fue una barbaridad y un absurdo que hizo el gobierno de Juan Orlando Hernández. Honduras, con JO, se convirtió en tercer país seguro. O sea, Honduras, que es un país expulsor de personas, se convirtió en un país que daba asilo. O sea, si a la gente no la agarraban en México y no la agarraban en Estados Unidos, podía venir a pedir asilo aquí en Honduras. Eso fue absurdo. Eso se quitó. Entonces, cuando un hondureño llegaba a México o llegaba a Estados Unidos a pedir asilo, le decían, hay un problema, su país es tercer país seguro. Entonces, lo que está hablando Pedro Barquero es un aumento de las solicitudes de asilo. Así es. Lo que ha habido, De es una, refugio. lo que ha habido es una reducción No ha del habido número reducción. de personas. ¿Qué es Mira, lo que significa ahí eso? sí, ahora ¿Qué sí es lo te que, pido- qué es lo- espérame, ¿qué es lo que ahora sí significa te eso? pido que Significa, pongamos el tweet que le di a Dorina, significa que la para que gente, miren la realidad. significa que la gente que está ahí, Es que están hay más gente desconectados. pidiendo asilo, no es que hay más gente migrando. ¿Ven cómo puede tergiversar la realidad, Pedro? Mira, ve, Entonces, yo no estoy tergiversando la estás realidad. tergiversando porque Estoy estás hablando de que la ha realidad. habido un aumento de la O sea migración que y no hay un aquí en aumento de la Honduras- migración. Aquí en Honduras estamos en Vos- abundancia. no, ya no hay hambre, ya no hay pobreza, pues, todo no, pero es no lindo y todo. mintas, Es que yo pero no miento. mintas, no Sé que mintas. están Mira, los ve, datos. simplemente eso Metas no internet. es, está Mira, mintiendo. Entonces, Dorina, entonces, ¿qué ha tal vez habido? ¿Qué ha podemos habido poner aquí? el tweet, Mire, porque ha aquí habido parece que reducción. Momentito. Ya Desconectados podemos, de la realidad. ya ponemos el tweet. Cierra, Ya, si me cierra, dejas cerrar, cierra. Dale, ya, pues. si me dejas cerrar, ya está. Cerrar. Bueno. Si seguís así, no te voy a dejar hablar a vos. Con el tema que nunca dejas con el hablar. tema de inversión social, que a Pedro le molesta que el gobierno invierta más en la gente. Me encanta que lo hagan. Bueno, pero qué no es bueno que lo suficiente. decís. No es Eso de suficiente. inversión no hagas social caso, Pedro. genera No reducción es de la suficiente. pobreza. Pero cuando está hablando de que no hay inversión en desarrollo económico, parece que a don Pedro Barquero se le olvida todos los esfuerzos que la presidenta está haciendo y uno en específico que es el tema de China.
Honduras, que participó en la Feria de Shanghái, ya aseguró la llegada de muchos empleos al país. Eso a Pedro no le gusta eso. Entonces, tenemos, ya lo dijo Cristian, un aumento de casi duplicar de este 2023 a 2024 el tema de inversión para el desarrollo económico, que fue de más de 40.000 millones de lempiras. Yo quisiera saber cuánto puso los gobiernos anteriores en desarrollo económico. El tema es que no les gusta. Y el tema es que hay gente del sector privado. O sea, es ridículo. No, pues que no les gusta porque no les gusta el gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de voceros como Pedro Barquero? Que a veces es vocero de los empresarios y a veces es vocero político. Si solo fuera vocero de los empresarios, debería de aprovechar las oportunidades que está dando el gobierno para los empresarios. Es que mira, cuando se acaban los argumentos, comienzan los ataques. Entonces la mentira. Como no tiene con qué argumentar, se pone a atacar a Edgardo, se pone a atacar a mí. Y son las típicas técnicas. Pareciera como que los encierran en una aula y les enseñan. En los debates, ustedes tienen que interrumpir. Y cuando ya no puedan decir nada, ataquen. Pedro, ha habido una reducción de la migración. Esa solicitud de asilo. El tuit, Torina, te voy a suplicar que pongamos el tuit, porque aquí mi amigo Gerardo está completamente desconectado de la realidad. Filas de gente pidiendo trabajo. Mira, Edgardo, filas de gente. Esa gente, hay 20 plazas de trabajo y hay un montón de gente que va a pasar toda la noche en vela, haciendo fila para buscar esas 20 posiciones de trabajo, que son insuficientes. ¿Qué es lo que está pasando en el país entonces? No hay trabajo, no hay inversión, no hay generación de empleo. Y mientras los funcionarios públicos se sigan engañando a ellos mismos pensando que viven en el país de Alicia y las Maravillas, no van a hacer lo necesario para mejorar las cosas en el país. Entonces aquí Gerardo puede insultar todo lo que quiera, puede mentir todo lo que quiera y puede sacar todos los datos mentirosos que quiera, pero esa gente, volvamos a poner el tweet por favor, esa gente va a seguir en la calle pidiendo trabajo y no encontrando, porque el gobierno está solo enfocado en la mitad de la tarea y no trabaja en la tarea completa. Don Edgardo Rodríguez. Sí, es que mira, no sé si me enfocó la cámara, yo ya me quiero ir de este foro porque la estrategia, como dice Pedro, y lo vemos en todos los foros, es interrumpir y atacar personalmente. He pedido, por favor, que dejen hablar. Y Gerardo interrumpe. Entonces, Pedro también. Estás interrumpiendo. Por eso, o sea, no tiene sentido. Nos dejan hablar, o yo me voy de este foro. Entonces, te pido la palabra y que cambiemos de tema, porque hay un montón de temas. ¿Había alguna participación suya sobre este tema? Sí, mira, aquí hay una cosa clara. Mienten, inventan, la realidad es otra. O sea, nos están pintando una Honduras que no es la real, no es la Honduras real. Dice Gerardo que no, que se ha reducido la migración. Solo te voy a poner un dato. Hoy anduve buscando por todos lados un albañil y no lo encontré. ¿Qué me dice una persona que está enferma, que era mi albañil? Miren, me dice, se están yendo, ya no hay gente, no hay mano de obra, no hay empleo. No hemos mencionado los 80,000 empleos que se cerraron en 2 años. 80,000 empleos que ya no existen. Y el viernes salió otra noticia de que otra empresa cerró. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes de qué estamos hablando? Es cierto, es probable que haya inversión. Conste que la ejecución presupuestaria, dicho por CEFIN, porque me acaban de mandar el dato de CEFIN, llegó al 43%, el año pasado la inversión ha sido baja, son incapaces, no desarrollan, no son capaces de... Déjenme hablar, hombre. Está mintiendo, no Después desmiéntanme, pero déjenme hablar. Cállate, déjame hablar. Entonces, la ejecución presupuestaria es baja. Luego, no es cierto, se ha perdido empleo. ¿Qué están haciendo? Si usted es politólogo, tiene que saber que así es la política. Déjame hablar. Déjame hablar. Están sacando el dinero, han sacado dinero del Banco Central, dinero de la reserva, para hacer gasto corriente. Lo que dice, este es un enfoque de Estado. Ellos se están comiendo todo el dinero de la reserva y no están generando impuestos. Imagínate, es increíble porque él trabaja en la SAR. O sea, los impuestos, el gobierno no genera dinero. Quien genera riqueza es la inversión, es la producción. Y están atentando contra la inversión porque se pelean con los empresarios, porque hay un discurso en contra de los empresarios, en contra de la iniciativa. Entonces va a llegar un punto, como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, que se les va a acabar la plata. Claro, ahorita no, pero una vez que eso suceda, ya van a estar bien
apoltronados en el poder. Espero que no sea así y que lo saquemos el próximo año, y que el pueblo hondureño lo saque el otro año en las elecciones. Pues que claro, tengo oposición, que, claro, claro, Rodríguez. porque tengo que hablar de ustedes mismos decían de la ¿cómo se llama? De la democracia, de la alternabilidad en el poder. Tiene que haber alternabilidad. Pero el tema aquí es un tema de enfoque del desarrollo. Está claro que el enfoque de ellos es que el gobierno es el que gasta, es el que invierte, el que genera empleo, el que pone empresas. Eso está demostrado hasta la saciedad en la historia reciente y antigua de la humanidad que no funciona. Exacto. Y ese es el problema. Muy bien, no, vamos a un corte comercial porque necesitábamos calmar, echar agua bendita aquí un poquito, ya regresamos, por favor, ya regresamos. Otra intervención de la presidenta Xiomara Castro ayer en la celebración o conmemoración de los 2 años de gobierno. Vamos por el camino correcto contra la corrupción. Nadie puede negar que vamos por el camino correcto contra la corrupción y haciendo patria. Defendimos el sistema democrático y el Estado de Derecho y ganamos contundentemente las elecciones. Hemos regresado al orden constitucional. Son valores que nos caracteriza al Partido Libre, a la resistencia popular y a mi gobierno. ¿Vamos en el camino correcto contra la corrupción, don Edgardo? ¿Sí o no? No. Hay innumerables casos, empezando por el gramillazo, que ¿sabes qué hicieron? Destituyeron al fiscal que estaba investigando el gramillazo, lo destituyeron. Casos, por ejemplo, en el INFA de tráfico de niños, todas las cosas que se van usando, las compras de pasajes en ferreterías, suprimieron las licitaciones, claro, el tal discurso ideológico de los fideicomisos, etcétera, y están haciendo compras directas en salud. Eso es corrupción. Suprimieron el registro de ONCAE e inmediatamente le adjudicaron de manera directa casi 67 proyectos de infraestructura en la CID, ¿verdad? Eso es un escándalo. O sea, eso no es transparencia, eso no es lucha contra la corrupción. Solo para acordarme de algunos casos de corrupción que se han dado y que silencio total. Claro, hay corrupción en el gobierno anterior, por supuesto, pero los casos que ya se han denunciado de corrupción en este gobierno, en energía, por ejemplo, es un tema que hay que investigar más a fondo porque simplemente es información que le llega a uno, pero que hay que constatarla, hay que ver si es real, que hay adjudicación también directa de generación de energía. Señor viceministro, un comentario sobre eso, por favor, breve. Bueno, mire, nosotros recibimos un país, solo para contestar también y enlazar con lo que decían antes, no es el país de las maravillas, ¿verdad? Honduras es un país que cuando llegamos hace 2 años tenía 75% de pobreza, un país con una estructura profundamente corrupta y con vinculaciones con el crimen. 2 años después empezamos a ver algunos avances porque han habido muchos cambios al interno del gobierno y de la visión del gobierno hacia la población. Obviamente seguimos siendo un país muy pobre, con muchas desigualdades y con muchos problemas. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Nosotros estamos buscando que todos los recursos, por pocos que sean, porque tenemos un presupuesto muy reducido, porque hay mucha gente que no paga impuestos, pero con ese poco dinero que tenemos, estamos tratando de optimizarlo al máximo. Uno de los principios fundamentales de este gobierno es no permitir ningún acto de corrupción de ninguna índole y de ningún tipo. Entonces, ¿para qué es eso? Justamente para que esos recursos sean optimizados, porque son pocos y las necesidades del país son muy grandes. Muy bien. ¿Don Pedro? Mira, yo pienso que para que el pueblo hondureño quede satisfecho con la lucha anticorrupción es necesario concretar la venida de la Sisi. Mientras la Sisi no esté aquí, el pueblo hondureño va a sentir que todavía falta algo. Entonces es importante redoblar o triplicar los esfuerzos y superar cualquier atraso burocrático del país o de Naciones Unidas que esté trazando eso y concretarlo rápido. Porque mientras eso no pase, el pueblo hondureño va a sentir que falta mucho para la lucha anticorrupción. Señor Duarte. Sí, 2 cosas. Primero, decirle a don Edgardo que pues, a mí no me va a mandar a callar. Yo entiendo que él era docente de la universidad y por sus conductas violentas, creo que estuvo a punto de ser despedido o fue despedido. No fui despedido. Yo pienso que yo renuncié. si uno no puede venir a estos espacios y debatir
y tener estas discusiones es parte de la política hondureña. Es mejor que no venga, ¿verdad? O de plano se hubiera ido mejor, o tómese un té de manzanilla antes de venir a estos espacios. Con el tema de la corrupción, quiero decir que este país viene de una época en la que los partidos de oposición operacionalizaron a través del Congreso Nacional la legalización de la corrupción. Tiene que ver con cosas como los fideicomisos, que decía don Edgardo que es mentira, o sea, es falso lo que él está diciendo. Y nosotros cada vez que diga algo falso, pues tenemos que salir a discutir y a debatir, porque hay información. 25% del presupuesto fue manejado a través de fideicomisos. Dinero que no era auditado, por ejemplo, dinero como el de la tasa de seguridad. Los fideicomisos fueron cerrados, se eliminó la ley de secretos. Todavía va existe a la venir tasa la de CICI. seguridad. Las Naciones Unidas votó en asamblea ¿Sigue para la tasa apoyar de seguridad la CICI aquí. o se eliminó? Y además Pero quiero no es de mencionar secreto, algo más. pues. Puede ir a ver Se de qué eligió trata, si quiere. a dos fiscales generales temporales que están combatiendo la corrupción estructural en este país. Nosotros fuimos a poner 4 denuncias de casos de corrupción que vinculan a exoneraciones y grupos económicos poderosos. Y hemos tenido noticias que los fiscales están dispuestos a combatir esa corrupción estructural. Esa es la corrupción estructural que se debe combatir y posiblemente a la oposición no le gusta, porque son los líderes de oposición los cabecillas de lo que operó como un crimen organizado estos 12 años anteriores. Escuchemos la siguiente intervención de la presidenta. Debemos garantizar elecciones libres y transparentes. Y dice algo más. Pide al Congreso Nacional aprobar la ley de justicia tributaria. Saludo a los candidatos del partido que han anunciado su participación. A la compañera Rixi Moncada, Racel, Jorge y Nelson Ávila. Compañeros y compañeras, tenemos que mantenernos movilizados. Este año 2024 debemos de apoyar a la Junta Directiva del Congreso Nacional y les solicito aprobar el proyecto de la ley de justicia tributaria. Pueblo hondureño, para defender nuestros triunfos y garantizar que las próximas elecciones sean libres y transparentes, debemos mantenernos en movilización. Venceremos. Prohibido olvidar que somos resistencia. Vamos rapidito, de derecha a izquierda. Tal vez solo podemos poner la última gráfica para hacer el punto con el tema de la Ley de Justicia Tributaria. Creo que es la diapositiva 3. Y bueno, a propósito de lo que hemos estado discutiendo hasta ahora, ¿no? El Estado es un actor en la economía, el Estado tiene una capacidad limitada para poder incidir. El Estado, si bien es cierto, ha logrado incrementar su inversión productiva y social en cerca de 91 mil millones de lempiras, eso sigue siendo insuficiente. Pongamos la siguiente. Y quiero que miremos esta gráfica. Esta gráfica demuestra una de las principales limitantes para el crecimiento inclusivo en el país. Honduras puede crecer a tasas del 8, del 10%, como mencionaba Pedro, pero eso va a ser insuficiente. Eso no va a permitir un crecimiento inclusivo si nosotros no hacemos reformas estructurales como la Ley de Justicia Tributaria. En esta gráfica nosotros podemos ver que los activos de las 10 familias más ricas del país son 111 veces más que el del 50% más pobre de los contribuyentes. Mientras las 10 familias tienen activos por cerca de 620 mil millones de lempiras, eso es casi el 80% del PIB, el 50% más pobre tiene apenas el 0.6%. El nivel ominoso de desigualdad es uno de los principales barreras para el crecimiento económico. Solo cierro con un dato. Mientras la riqueza de las 10 familias creció a tasas promedio del 10%, la economía hondureña apenas creció al 3.5, 3.8. Eso significa que la tasa de acumulación de los más ricos es más grande que el crecimiento económico del país. Si no aprobamos leyes como la Ley de Justicia Tributaria para una redistribución de la riqueza, de este país se va a seguir yendo la gente. Don Pedro. Mira, la presidenta mencionó dos cosas. Mencionó primero el tema electoral y después lo de la ley tributaria. Voy a referirme a ambos.
Me parece muy bien por parte de ella hablar de que tiene que haber un proceso de elecciones transparente y eso es lo que todos los hondureños esperamos. Y quien más puede incidir en que eso sea una realidad es el gobierno. O sea que es el gobierno el que tiene que asegurarse que sus instituciones funcionen bien y que las instituciones donde comparte también el poder con otros órganos políticos como el CNE, el RNP y otros, funcionen de la manera correcta. O sea, el gobierno tiene mucho que ver con que realmente tengamos elecciones libres y transparentes el próximo año. Y eso es algo que nosotros queremos porque hay mucha duda de muchos sectores y muchas personas de si realmente van a haber o no elecciones o si habiendo elecciones van a ser transparentes o qué es lo que va a pasar. Entonces, esa seguridad se tiene que dar. Lo otro que me parece muy bien es que ha mencionado los diferentes candidatos para las internas del Partido de Libertad y Refundación, porque me parece que le generó mucha fricción interna cuando estaban más sesgados hacia una sola precandidata, tratando de imponerla por encima de la voluntad de las bases que tienen diferentes favoritos, como pasa en todos los partidos políticos. Ahora, con respecto a la ley tributaria, me gustaría que volvieran a poner la gráfica a la cual hizo referencia Cristian, y permiso, me voy a bajar para poder decir algo. Yo coincido en que tenemos un problema estructural en el país en el tema de los impuestos, pero la ley de justicia tributaria no te lo va a resolver. Lo que tenemos que hacer no es destruir esto, es hacer crecer esto. Exacto. Ojalá y tuviéramos mucho más gente de esta Generar aquí, riqueza es lo que necesitamos. pero para hacer eso lo que ocupamos es más inversión. Entonces, el Partido Liberal, y ojo, yo no soy liberal, yo soy del Partido Salvador de Honduras, pero hay que reconocer las cosas buenas de los demás partidos. El Partido Liberal metió una propuesta que es muy superior a la propuesta oficialista. Ellos le llamaron política de equidad tributaria. ¿Y cuáles son las diferencias? La ley de justicia tributaria, el problema que tiene es que te elimina todos los regímenes anteriores. Al eliminar todos los regímenes anteriores, quiere decir que de aquí en adelante, si pasan la ley, por ejemplo, en Soli ya no vas a poder invertir, en RIT ya no vas a poder invertir, y en otros regímenes especiales. Y esos regímenes son precisamente los que han atraído la poca inversión que ha estado viniendo al país. Y te pongo un ejemplo claro. Ahorita, por ejemplo, el gobierno anda sacando pecho con una inversión de $400 millones de un chinito. ¿Y en qué está invirtiendo? En el régimen Soli. Entonces, ¿cómo es que quieren eliminar el régimen en el cual están invirtiendo hasta los mismos chinitos que tanto pasan hablando de los chinos? Entonces, pero no te van a generar la misma confianza. Entonces, ¿qué es lo que hace la propuesta del Partido Liberal? Fíjate que yo te dejé hablar. Sí, es que estoy corrigiendo. Yo no necesito que me corrijas, si lo que estoy diciendo es correcto. Mira, correcto. El tema es que la ley de equidad tributaria que metió el Partido Liberal, lo que te hace es que te mete un capítulo entero de fiscalización y sanciones, en las cuales obliga a las instituciones a perseguir y a castigar las violaciones a la ley o los abusos a la ley. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que castigues o que elimines el régimen? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Es como que salga el caso de que Juanito López le pegó a su esposa. Entonces viene el gobierno y dice, no, como Juanito López le pegó a la esposa, ahora es prohibido casarse en Honduras. Prohibido el matrimonio porque el matrimonio sirve para pegarle a la mujer. No es cierto. No todos los maridos les pegan a la mujer. Bueno, los regímenes que crearon sí sirven para evadir. Vas a eliminar, fíjate que yo te dejé hablar. Pero es que entonces no vas a eliminar los problemas eliminando los regímenes. Vas a eliminar los problemas castigando los abusos. Vamos a un corte, ya volvemos. Solo tenemos un minuto para despedir, así que la intervención es libre. Si quiere referirse a lo último que habíamos hablado sobre el tema de la condecoración al presidente Nicolás Maduro, lo podemos hacer ya que habíamos hecho alguna referencia anterior a ese tema. Así que por favor, don Edgardo, lo que usted quiera decir. Quiero decir, es una vergüenza esa condecoración a Nicolás Maduro. Es una vergüenza que avergüenza al pueblo hondureño. Es un asesino, es un dictador y un narcotraficante. Nicolás Maduro es el líder del cartel de los soles, del narcotráfico con Cuba, Nicaragua. Es un grupo de narcodictadores condecorado por este gobierno, que no es la condecoración del pueblo hondureño, es la condecoración del Partido Libre a un asesino, narcotraficante y dictador. Gracias, don Gerardo Torres, por favor. Bueno, primero para comentar algo que dijo Edgardo hace un rato. En efecto, antes había presencia de elementos policiales, pero iban a reprimir a la gente. Ahora no. Ahora los elementos policiales son parte del proceso popular. ¿Y sabes por qué?
porque justamente la presidenta llegó ahí por ganar en elecciones, por la legitimidad que le da al Estado. Entonces, El ministro no si tenía ella que le da hablar la ahí. condecoración, si ella hace un acto oficial, es un acto oficial. Y los ministros están convocados a estar con ella en la calle con el pueblo. Que antes no era así, pues las cosas están cambiando en Honduras. Si ella decide que le damos una condecoración no solo a Nicolás Maduro, a un narcotraficante, al profesor Alberto Anaya, señalado y al canciller de México, Marcelo internacionalmente Ebrard, como, se le dieron 3 condecoraciones. señalado como Una narcotraficante condecoración internacional. para el presidente Nicolás. Estamos despidiendo, Yes. por favor, señor vicecanciller. Entonces, ¿qué es lo que le molesta aquí a Edgardo? No me molesta, que al final no terminó de politólogo, es una no terminó vergüenza. de vocero de la oposición. Es una vergüenza. Es que le molesta que sea la presidenta de la República, No, Xiomara Castro. no, me Entonces, avergüenza. Si no te Me avergüenza. si no- bueno, Me entonces avergüenza. estás bueno, ese es Me asunto avergüenza tuyo, que ese es a asunto un vicecanciller, narco se le ahora, dé solo es que una... no me deja, no me deja. Cierre. Bueno, si no, ya nos vamos a ir todos allá, Edgardo, tranquilo. Entonces, la presidenta, las acciones que está haciendo son en favor del pueblo. El pueblo la tiene ahí, el pueblo la acompaña Eso y sí, gente como eso la sí. que fue condecorada también acompañaron al pueblo a enfrentarse a una narcodictadura que otros poco dijeron. Porque Pedro sí se enfrentó a la narcodictadura, Edgardo no tanto. Muy bien. Entonces, a quien te deberías tener un poco de vergüenza sos vos. Muy bien, don Pedro. Sí, mira, yo pienso que no es adecuado haber dado ese reconocimiento a Nicolás Maduro. Inclusive el Departamento de Estado da una recompensa de $15 millones para información que lleve la captura de él. Entonces, no me parece apropiado que el gobierno haya hecho eso. Muy bien, señor viceministro. Solo mencionar que el presidente Nicolás Maduro estuvo en Nicaragua cuando ocurrió el golpe de Estado acompañando al presidente Zelaya para su retorno. Estuvo en el avión que intentó aterrizar el 5 de julio de 2009, el día que asesinaron a Isis Jovet. Nicolás Maduro fue un presidente que fue solidario con el pueblo que estaba sufriendo los atropellos del golpe de Estado. Asimismo, se le dio una condecoración a Marcelo Ebrard, quien también apoyó a Evo Morales cuando estaba recibiendo un golpe. Es parte de la solidaridad de los pueblos para defender nuestra soberanía frente a ataques extranjeros. Señor viceministro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.